Amén. Estamos disfrutando la presencia del Señor. Amén. Dios cumple lo que promete. Si Él promete estar en medio de una reunión como esta y Él es fiel, entonces ¿qué esperamos? Que Él está. Él está con nosotros, ¿cierto? Vamos a la palabra para que el Señor nos dé alimento antes de que podamos compartir el otro alimento que hemos preparado cada uno para compartir hoy. Que la presencia de Dios se extienda en ese tiempo y que el amor fraternal con el cual Dios nos manda que nos amemos pueda desarrollar hoy y fructificar hoy entre nosotros. Amén. Porque somos familia de Dios. Todos los que estamos en Cristo somos familia de Dios. Somos hermanos en Cristo. Y si uno mira en esa perspectiva, en esa realidad, perspectiva de la palabra, perspectiva de Dios, de perspectiva de la obra de Dios en nosotros y de lo que Dios ha formado al unirnos entre nosotros, entonces no tendríamos por qué tener ningún problema de relación entre nosotros. Amén. Porque tenemos todos los elementos de parte de Dios puestos en nosotros para que podamos amarnos, ministrarnos, relacionarnos, ¿no? Y ayudarnos y alentarnos y crecer juntos, ¿no? Ayudarnos en el crecimiento del Señor en nuestras vidas, en el crecimiento de la palabra, en el crecimiento de nuestra vida espiritual, en el crecimiento de nuestra madurez espiritual. Amén. Así lo ha diseñado el Señor. Que así sea y que esa sea nuestra realidad siempre. Amén. Porque somos el cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a la palabra, que es lo que nos toca ahora. También adoramos al Señor cuando predicamos la palabra. También adoramos a Dios cuando escuchamos con atención y recibimos la palabra en nuestro corazón. Y ya la expresión máxima, la mayor expresión de adoración que le podemos dar al Señor es nuestra vida de obediencia. Si obedecemos su palabra, no solamente estamos diciéndole que le amamos, sino también le estamos diciendo que nuestra vida lo adora. Amén. ¿Cuántos quieren adorar al Señor con su vida? Amén. La única forma de hacerlo es con obediencia a Él, con obediencia a su palabra. Entonces, recibamos hoy la palabra en nuestros corazones y recibámosla como si fuese no, sino como lo que es. No como si fuese, sino como lo que es. Palabra de Dios, palabra divina, esencia de Dios, sustancia de Dios. Amén. Es lo único que nos alimenta y lo único que nos hace libres en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestra alma, es su palabra. Viva, poderosa, eficaz, vida espiritual para nosotros. Amén. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. No nos preocupemos solo por el pan físico y por alimentar únicamente nuestro cuerpo. Preocupémonos más por el alimento espiritual y por alimentar nuestro espíritu y nuestra alma. Amén. Lucas capítulo 14, versículo 28 al 33 es lo que vamos a leer y sobre esto vamos a estudiar y meditar en base al tema y a la serie en la cual todavía continuamos por ahora y que es lo que el Señor quiere enseñar y hablarnos a cada uno de nosotros. Lucas 14, verso 28 al versículo 33. Lucas 14, 28 al 33. Si ya lo tenemos, leámoslo. Dice, porque ¿quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla?
no sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él. Verso 30, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte para enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, miren cómo concluye el Señor. Esta es una conclusión. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece lo que hemos leído? ¿Difícil? Seguramente va a ser difícil, ¿no? A ver, apague ese pajarito. Ok. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. No hay duda en nuestro corazón que es la verdad absoluta que tú nos has dado, Señor, sobre la cual nuestras vidas deben estar completamente fundamentadas. Cristo es el primer fundamento, la roca de nuestro fundamento, Señor. Cristo es la piedra angular en nuestra vida. Y tu palabra, Señor, es por medio de la cual sobreedificamos, Señor, sobre ese fundamento. Y ahora, Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé ese espíritu de revelación, de sabiduría, y ilumine los ojos de nuestros corazones, para que podamos, Señor, entender, podamos ver la verdad, podamos ver lo espiritual de tu palabra, Señor, podamos entenderla con la enseñanza, con la instrucción, con la revelación y el rema de tu Espíritu, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra sea poder, que seas tú el que nos hables, seas tú, Señor, el que nos exhortes, el que nos enseñes, el que nos instruyas, el que nos equipe, Señor, con tu palabra, porque aquí estamos, Señor, tus discípulos, aquellos que un día decidimos, Señor, abrirte nuestro corazón para aceptarte como el Salvador de nuestras vidas. Nacimos en ese momento a una nueva vida, a una nueva realidad, a una existencia espiritual, Señor, que no teníamos, porque habíamos nacido con el espíritu muerto por heredar la naturaleza pecadora de nuestros primeros padres, Adán y Eva. En el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra nos inspire, pero también, Señor, encienda tu espíritu en nosotros para poner, Señor, manos a la obra, porque nos has hecho pescadores de hombres, y a esa función tenemos que dedicarnos el resto de nuestras vidas, de nuestros días de vida. Gracias, Señor, por estar aquí y por ser tú, Señor, el predicador y el maestro. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Amén, amén. Miren, el verso 33 dice, es una conclusión, ¿no?, que está dando aquí el Señor Jesús. Recordemos que el Señor Jesús está discipulando, está enseñando, ¿no? Pero el auditorio que está escuchando todo esto que hemos leído es el mismo auditorio con el cual empieza el capítulo, o narra, perdón, el capítulo 14 en los versículos anteriores, que en un momento lo vamos a ver para ponernos o situarnos en el contexto, ¿no?, de lo que Jesús está enseñando aquí, poder entender en ese contexto por qué Jesús habla lo que habla en estos versículos. Amén. Entonces, vamos a continuar con nuestro tema, entendiendo lo que significa ser su discípulo.
¿no? Estamos en la serie El costo de ser su discípulo, y el tema que estamos estudiando en estos domingos, y que voy a terminar hoy este tema para entrar en un tercer tema de esta serie el próximo domingo. Nuestro tema que termina hoy de esta serie es entendiendo lo que significa ser su discípulo. Yo sé que todos recordamos que ser discípulos es ser un seguidor de Jesús. Es alguien que vive como su Maestro Jesús, alguien que hace las mismas obras que su Maestro Jesús, alguien que tiene la misma vida espiritual, está viviendo la misma vida espiritual que su Maestro, es alguien que sigue sus enseñanzas, que no las desprecia, que las considera importantes en su vida, en su día a día, en su vida cotidiana. Cada discípulo, cada uno de nosotros, que somos discípulos del Señor, en nuestra vida cotidiana, tenemos que mostrar que somos realmente discípulos, que realmente estamos viviendo como Él vivió. Como dice 1 Juan capítulo 2, dice, o 1, no lo recuerdo, pero dice que el que permanece en Él debe andar como Él anduvo, debe vivir como Él vivió. Vivimos dentro de los límites que la vida misma de Jesús que está en nosotros nos pone. Y nos pone usando al Espíritu y la palabra. Amén. Esa es la vida que nosotros tenemos que vivir, esa es la vida que nosotros tenemos que mostrar a donde vayamos, sea lo que estemos pasando, bueno o malo, circunstancias buenas, circunstancias malas, tiempos difíciles, tiempos buenos, problemas o pruebas, sea el lugar donde nos encontremos, en nuestra nación, en nuestra ciudad, en el trabajo, en el colectivo, en el microbús, donde estemos, tenemos que nosotros siempre ser lo que el Señor ha hecho de nosotros, sus discípulos. Amén. Sus discípulos. Recuérdale a tu hermano, a tu hermana que está al costado. Dile, tú eres su discípulo. Amén. El verdadero discípulo, hermanos, de Jesús, entiende que para seguir a su Maestro, Jesucristo, debe aceptar y asumir las condiciones que Jesús ha establecido para quienes quieran seguirlo y ser sus discípulos. Hay demandas, hay condiciones. Amén. Si cada uno pone sus condiciones para seguirlo, la verdad es que no lo va a seguir. Aunque venga a la iglesia, aunque participe de toda actividad eclesiástica, aunque participe de cualquier reunión que tengamos, ¿no? Aunque habla la palabra, aunque abra su Biblia todos los días, si leyendo la Biblia y meditándola, uno insiste en poner sus propias condiciones para seguirlo, pues de nada sirvió, de nada sirve. Porque las condiciones las establece el Maestro, no los discípulos. Las demandas están establecidas por el Maestro, por el Señor y el Rey de nuestra vida, por el Salvador de nuestra vida, el que se despojó a sí mismo para venir en forma de hombre y siendo obediente, ir a la cruz como el Cordero que el Padre estaba proveyendo para el perdón de nuestros pecados, para salvarnos y darnos vida eterna. Él es el que pone las condiciones, Él es el que exige las demandas para todos los que realmente estamos agradecidos y le amamos por haberlo conocido y por haber sido salvados por Él. Amén. Las condiciones no las ponemos nosotros y tampoco tenemos opción de hacer cambios en las condiciones y en las demandas. El verdadero discípulo entiende y asume condiciones, demandas que Jesús establece en su palabra para aquellos que quieren seguirlo y quieran ser sus discípulos. Amén. Yo siempre cuando repaso estos estudios
me pregunto, ¿realmente cuánta gente ha entendido esto en la iglesia? ¿Y cuántos realmente lo están realmente siguiendo de esta manera al Señor? ¿No? Porque es bonito decir, ¿no? Hay que andar como Él anduvo. Es hermoso decirlo y suena muy bonito, ¿no? Hay que andar como Él anduvo. Pero no se trata de la expresión, se trata de la vida. Se trata de que estemos viviendo como Él vivió. Se trata de que su vida, que ha sido puesta en nosotros, la vida de Jesús que ha sido puesta en cada uno de nosotros, esa vida, hermanos, buscar que se manifieste en nosotros. Que se manifieste. Al manifestarse, usted vive desde esa vida. Entonces, eso es lo que entendemos que Pablo dice en Gálatas capítulo 2, verso 20, que lo estábamos recordando en el estudio del viernes. Que dice Gálatas, Pablo tenía esa revelación y era la realidad en su vida. Estoy juntamente, dice, yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Pablo está diciendo que su yo había sido crucificado. Su yo lo tenía crucificado. Ya no era Pablo, ya no era lo que él quería, ya no era su voluntad, ya no era su vida. Era Cristo viviendo en él y manifestándose en él y él viviendo a través de esa vida. Amén. Hermanos, en ello, si permanecemos en ello, como discípulos, el Señor Jesús promete en Juan capítulo 15 que daremos mucho fruto. Y fruto permanente. Amén. Permanecer en Él no está hablando de una condición oral. Permanecer en Él está hablando de una condición en la cual yo permanezco en una comunión íntima con Él y permitiéndole a Él que su vida sea expresada en mi vida. Para dar el fruto. Para dar ese mucho fruto. ¿Cuál fruto? El de su carácter. Ahí donde se está cumpliendo el propósito de Dios, expresado también por revelación a través del apóstol Pablo en Romanos 8, 28, 29 al 30. Propósito de Dios, formar la imagen de su Hijo en cada uno de sus discípulos. Amén. Entonces, se trata de que las condiciones y las demandas que Jesús nos da y nos ha estado enseñando y nos va a continuar enseñando hasta hoy, son las que nos va a llevar a esa realidad. Son las que nos va a llevar a esa realidad. Amén. Ya no se trata de nosotros. Para los discípulos de Jesús ya no se trata de nuestra vida. Ya no se trata de nosotros. Ahora se trata de Él. En nosotros y viviendo en nosotros y viviendo por medio de nosotros. Amén. Amén. Hemos visto entonces en los mensajes anteriores de esta serie el costo de enfrentar, el costo que vamos a enfrentar. Son demandas de parte del Señor. No, vamos a enfrentar un costo. Persecuciones, insultos, maltratos, rechazos, odios, desacuerdos, abandonos, etc. Solo estoy recordando, porque es necesario que recordemos. De una u otra manera, vamos a experimentar en algunos momentos de nuestra vida con el Señor estas cosas. No todos nos van a decir amén, no todos nos van a sonreír. El mundo mismo, la misma sociedad de este mundo, dice el Señor que nos va a odiar, que no nos va a aceptar, que nos va a rechazar. ¿Por qué? Porque si la vida de Él está manifestándose en nosotros y nosotros estamos viviendo desde esa vida, pues es nuestra vida en Cristo no le va a agradar a nadie. Porque confronta el pecado, confronta la injusticia, confronta la transgresión en la cual el mundo camina. ¿Se entiende? No le va a agradar. Pero mientras nosotros agrademos a Dios, todo está bien. No nos importe
y no nos preocupemos por el reconocimiento y el agrado que las personas puedan tener de nosotros como cristianos. Lo que nos debe de importar únicamente a nosotros es que nuestra vida esté agradando a Dios. Y para que nuestra vida agrade a Dios, la vida de su Hijo tiene que manifestarse en nosotros y revelarse por medio de nosotros. Amén. Por eso les digo nuevamente, no se trata ya de nuestra vida. Ya no se trata de nuestra vida. Se trata de la vida de Él y del propósito de Él en nosotros. Amén. Entonces, por seguir a Jesús, por vivir siguiendo su ejemplo de vida y por servirle como pescadores de hombres, por serle fiel a Él y por ser fiel al Evangelio, es que la gente nos va a rechazar. Bueno, ya lo sabemos, ya lo conocemos, pero es bueno que lo recordemos entre nosotros. También hay condiciones establecidas por el Señor. Cualquiera que quiera seguirlo para ser su discípulo deberá aceptar y asumir sus condiciones. Sus condiciones no son fáciles porque demandan sacrificio. Por ejemplo, ¿no? Hemos aprendido que hay que negarnos a nosotros mismos, que debemos tomar su cruz y debemos seguirlo. Esto tiene que ver con perder nuestra propia vida, ¿no? Nuestros intereses, ¿cierto? Para poder ser sus discípulos. También hemos aprendido que parte de sus condiciones, ¿no?, es aborrecer a los familiares. No se asusten, los que escucharon el mensaje el domingo pasado, ahí damos la explicación, ¿no? Jesús no nos está mandando a odiar. Es más, Él se revela como el príncipe de paz. Aborrecer es una palabra que el Señor utiliza para exagerar y poner en relevancia un principio que Él quiere que los discípulos aprendan. ¿Cuál es el principio? Que sus discípulos deben amar más a Jesús y menos, en relación a Jesús, amar menos a sus familiares. Y el amar menos no significa que tu amor hacia tus familiares tenga que ser menos en el sentido de lo afectivo y de todo lo que tiene que ver con ello. No, sino que en relación a nuestro amor por el Señor debe ser mayor. Ama con todo a tus familiares, pero no ames a tus familiares más que a Él. Y no pongas el amor por tus familiares por encima del amor de Él. Eso es lo que el Señor establece como principio. Primero es Él. Es otro tipo de amor. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, no se trata de odiarlos, sino se trata de priorizar en el Señor. Él es el primero. A Él amamos primero. Amén. Entonces, nuestro amor por los demás, por papá, mamá, hijos, hermanos, hermanas, esposo, esposa, va a ser un amor también diferente, sustentado por el amor hacia Él. ¿Se entiende? Amén. Bien, entonces, condiciones difíciles que solo podrán ser aceptadas y asumidas por aquel que verdaderamente ha sido salvado por el Señor Jesucristo, por aquel que ha creído y aceptado a Jesús como el Salvador, como el Señor, como el Rey y como el Dios de su vida. Y por la gratitud y por el amor, que asume el discípulo para seguirlo, y ser su discípulo para siempre. Por gratitud y amor. Gratitud y amor. Amor y gratitud. Eso es lo que nos mueve a tomar la decisión de seguirlo siempre. Porque las demandas son difíciles. Las condiciones son difíciles. Son duras. Pero si amas a Jesús y estás agradecido por lo que Él ha hecho, lo difícil empieza a ser fácil. Amén. Pero si miramos en otra perspectiva que no sea esta,
no lo vamos a ver como difícil, lo vamos a ver como imposible. Pero si lo miramos desde el amor de Él y lo que Él ha hecho por nosotros y cómo nos ama, cómo nos ha amado, cómo nos ama y cómo nos va a seguir amando, y pensando que nos amó primero antes de que existiéramos, ya no es difícil. Amén. Simplemente lo vamos a desear hacer. Lo vamos a desear seguir. Vamos a desear permanecer como discípulos de Él y asumir todo el costo y enfrentar todo lo que se tenga que enfrentar. Porque ahí experimentarás que es digno sufrir por causa de Él. Es honroso. ¿Por qué? Porque Él sufrió primero por ti y por mí. Y Él nos honró con su sufrimiento. Ahora nosotros tenemos que honrarlo con el nuestro. Amén. Bien, entonces, cuando leemos el pasaje de Lucas 14, 28 al 33, vemos que el Señor no ha cambiado, hermanos, su enseñanza en cuanto a las condiciones que Él demanda para seguirlo como discípulo. No ha cambiado las condiciones. Sigue en el mismo tema. Sigue mostrando condiciones, ¿no? Pero este pasaje está en un contexto para poderlo entender. Y el contexto parte del verso 25 al 27, que es donde el Señor empieza en este Evangelio de Lucas a hablar acerca del costo del discipulado, el costo de ser discípulo. Entonces, contexto significa que tenemos que recordar para entender esto, porque Jesús es el que está hablando aquí en estos versos del 28 al 33 y se está dirigiendo a otros. Pero ¿quiénes son? En el contexto del verso 25 al 27, Jesús está hablando a las grandes multitudes que lo acompañaban. Recordemos ello, el domingo pasado estuvimos observando esto y meditando sobre ello. Había grandes multitudes que lo estaban acompañando en su último viaje Jesús hacia Jerusalén, ¿no? Y a ellos les continúa hablando lo que hemos leído en el verso 28 al versículo 33. A esas grandes multitudes le habla o continúa hablándole de sus condiciones si alguno de ellos tomaba la decisión de creer en Él, de seguirlo y ser su discípulo. Amén. O sea, Jesús fue claro con todo el mundo. Jesús fue clarísimo con todo el mundo. A nadie le dijo, no vas a sufrir. A nadie le dijo, todo te va a ir bien en la vida. A nadie le dijo, ya no vas a tener problemas. A nadie le dijo, no vas a experimentar, no vas a tener pruebas, no vas a experimentar nada. O sea, no le dijo eso a nadie. Lo que le dijo a las multitudes es, ¿quieren seguirme? Hay condiciones. Si las asumen, entonces me van a seguir y van a ser mis discípulos. Amén. Recordemos que es lo que tenemos que decirle siempre a la gente. No le mintamos con un falso evangelio. Demos el verdadero evangelio, entreguemos el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es esto. Este es el verdadero evangelio. El que estamos predicando, el que estamos aprendiendo, el que estamos recordando por medio de la palabra y con la ayuda del Espíritu. Jesús les dice, ¿quién no puede ser su discípulo? Continúa diciéndoles, ¿quién no puede ser su discípulo y quién sí puede ser su discípulo? Y eso depende de si alguno acepta o no acepta, asume o no asume esas condiciones. Entonces, cualquiera no puede ser discípulo, aunque muchos dicen ser discípulos y no lo son. Se establecen a sí mismos como discípulos, pero no se trata de yo establecerme como discípulo, sino se trata de aceptar y asumir las condiciones para ser un verdadero discípulo. Por eso les decía hace un momento, no se trata de nuestras condiciones ni de nuestra forma en cómo queremos seguir a Jesús. Amén.
Luego vemos en el verso 33, contexto, que Jesús vuelve a decir quién no puede ser su discípulo y quién sí puede serlo, dando una condición más. ¿A quiénes? A esas grandes multitudes que lo estaban acompañando. Aprovechó el momento y dijo, bueno, quiero que sepan cuál es mi deseo con ellos, pero que sepan también cuáles son mis demandas y mis condiciones. Pregunto, ¿tiene Jesús el derecho de establecer demandas y condiciones a aquellos que quieran seguirlo y ser sus discípulos? Sí, tiene todo el derecho de hacerlo, tiene toda la autoridad de hacerlo. Y no vas a encontrar otra respuesta en la Biblia que esta, porque Él dio su vida por ti. Él dio su vida por todos nosotros. Algo que ninguno de nosotros haríamos por el uno al otro. ¿Morirían por mí? ¿Morirías por mí? ¿Entregarías tu vida por mí? No, no lo vas a hacer. Yo tampoco. Aunque hay padres que dan su vida por los hijos, para salvar a sus hijos, pero lo que nunca van a poder hacer y nunca vamos a poder hacer ninguno de nosotros es dar nuestra vida para ser salvos, para salvar a otros. Eso solo lo ha hecho Jesús. Por eso Él tiene la autoridad. Por eso Él tiene el derecho de poner condiciones y de exigir demandas. Amén. Entonces, antes de continuar Jesús aquí con la condición que Él les va a hablar o les habla en el verso 33, Jesús apela a dos parábolas para enseñar y exhortar a las grandes multitudes. Como que el Señor se detiene para exhortarlos, porque antes de este párrafo, Él les dice que no pueden ser sus discípulos si no aborrecen a su padre, a su madre, el esposo, a la esposa, al hijo, los hermanos, etc. Y luego se detiene y les da dos parábolas. Él quería exhortarlos, Él quería animarlos, como también lo quiere hacer con nosotros siempre. Y por eso usa la palabra, para exhortarnos, para animarnos, para alentarnos, animarnos a que hagamos lo que debemos hacer. Amén. Ahora miren, veamos estas dos parábolas para poder entender y poder luego fijarnos en la condición, en la otra condición que Él pone al final de este párrafo, en el verso 33. Entonces, las dos parábolas son usadas por el Señor para exhortarlos. Una exhortación es ánimo, es aliento, ¿no? Eso es una exhortación. Para animar, para alentar, para ayudar a que alguien haga lo que tiene que hacer en el Señor. ¿Ok? Entonces, la primera parábola, el primer ejemplo, habla de la edificación de una torre, ¿no? Lo hemos leído. Dice, verso 28, ¿quién de ustedes deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? Dice. Utiliza esta ilustración, utiliza esta parábola el Señor, ¿no? Hablando de la edificación de una torre o de repente de una empresa constructora de ese tiempo, ¿no? Ahora, ¿qué dice el Señor aquí? ¿Cómo los exhorta utilizando esta parábola? Luego les dice, en esta parábola, lo que quiere decirles es, antes de construir o edificar una torre, debe calcularse primero si tiene los recursos para terminar la torre. Lo que no muchas veces hacen los cristianos. Empiezan bien y en el camino abandonan. Van abandonando. Nosotros tenemos una meta fijada por el Señor. La meta es que lleguemos al supremo llamamiento del Señor. Y el supremo llamamiento del Señor
es la meta para nosotros, a la cual Pablo dice que estaba fijado totalmente, es la totalidad o la consumación de la imagen de su Hijo formada en nosotros. O sea, la totalidad de la imagen de Cristo formada en nosotros no se va a dar en esta vida. En esta vida empezamos en esta vida con el Señor, o el Señor empieza con nosotros su obra de formar la imagen de su Hijo. Entramos en un proceso en la cual el Señor va obrando y va formando el carácter, la imagen, el carácter de su Hijo, pero lo completa totalmente cuando estemos con Él. Amén. Cuando estemos con Él, porque cuando estemos con Él ya no tendremos la otra naturaleza, que es la vieja. Solamente quedará la del nuevo hombre, la nueva naturaleza, la que Dios ha impartido en nosotros, como lo dice 1 Pedro capítulo 1 o 2 Pedro capítulo 1. Amén. Ok, entonces, ¿cuántos cristianos están así? Empezaron y abandonaron la obra. Abandonaron la obra que Dios estaba haciendo en ellos. El Señor dice, no. Antes de edificar, antes de construir, debe calcular si tiene los recursos para terminar, dice la edificación. ¿No? A veces vemos edificios abandonados, ¿no? En la ciudad. ¿Por qué están abandonados? Porque no hicieron cálculos, no hicieron los cálculos correctos y al final se encontraron que los recursos que tenían no eran lo suficientes para terminar esa edificación, para terminar ese edificio. Y ese edificio se queda así tal vez por mucho tiempo, ¿no? Y todo el mundo que pasa dice qué feo, ay, qué horrible este edificio, ¿no? O empiezan a burlarse, como dice aquí la escritura, ¿no? Que si no lo termina será motivo de burla. ¿Cuánta gente se burla de las vidas de cristianos porque esos cristianos han dejado de edificar? Han dejado de edificar sus propias vidas. Ya no leen la palabra, ya no oran. Y eso se ve. Y eso se nota. Sus vidas regresan a ser las vidas que eran antes. Y la gente que los conoce, que saben que son cristianos porque ellos testificaron en sus momentos que lo eran, la gente, los que los conocen, empiezan a ver lo que eran antes y empiezan a burlarse de ellos. No que tú eras cristiano, no que tú decías esto, no que tú decías el otro, no que tú decías que no había que gritar y ahora gritas, no que decías que no hay que tener ira y ahora tienes, no que decías que no hay que ser resentido y amar y tener amargura y ahora lo tienes. O sea, eso es una forma de burla. ¿Se dan cuenta? El Señor dice, número 1, debe sentarse primero. Debe sentarse primero. Se detiene para pensar, para no tomar una decisión apresurada. ¿No? El buen constructor va a hacer eso. Primero se va a sentar y va a pensar para no tomar una decisión apresurada. Empiezo a construir, tiene que ser para terminar. Si empezamos la vida cristiana con el Señor, es para que la terminemos en esta vida, hermanos, y la continuemos con Él en el lugar eterno. Amén. No es para que la dejemos abandonada, no es para que la dejemos a la deriva, no es para que nuestra vida cristiana, nuestra fe cristiana esté en constante negociación con este mundo, con nuestra carne o con lo que el enemigo nos pone por delante muchas veces para tentarnos y convencernos de que eso es lo que nos conviene. No, no, no. No hay negociación de ese tipo. ¿Se entiende? Segundo, dice el Señor, debe calcular el costo o calcula el costo. ¿Para qué calcula el costo? Para medir si cuenta con los recursos. Entiendo entonces que los recursos representarían a las condiciones que Jesús le pone a sus discípulos. ¿Entiendes? Tengo que sentarme y tengo que pensar. Tengo que detenerme y pensar. ¿Y qué tengo que pensar? En la decisión que estoy tomando. Si he decidido seguir a Cristo, mi decisión
no debe ser una decisión cualquiera. No debe ser una decisión impulsiva. No debe ser una decisión apresurada o emocional. No, debe ser una decisión seria. Una decisión que debo de cuidar permanecer en esa decisión. ¿Se entiende? Y lo que tengo que evaluar es en el costo que tengo que asumir al aceptar sus condiciones para seguirlo. Miren lo que está diciéndoles el Señor a través de esta parábola a todas estas multitudes que lo estaban siguiendo. Tercero, dice en la parábola, luego que calcula el costo, ve si tiene lo suficiente para terminar la obra. Eso quiere decir que tiene que ver que la obra tiene una meta. Y esa meta es concluirla, terminarla, acabarla. La meta representaría aquí, ¿no? Para nosotros, sus discípulos, seguirlo siempre, aunque esto implique sacrificios. Aunque esto implique sacrificio. Bueno, los constructores muchas veces tienen que sacrificar para poder terminar lo que están construyendo. Y nuestra meta es hacia lo eterno. Es hacia lo eterno. Entonces, yo digo, ¿por qué la gente en la iglesia se preocupa tanto por lo temporal en lugar de estar construyendo para lo eterno? Porque aquí es un tiempo nada más. 50 años, 60, 80 años, 90 años, y por gracia, de verdad, que gente vive hasta los 100, 90. Ya llegar a los 70 ya es una bendición. Pasar los 70 hacia adelante es una grande bendición. Pero nadie va a vivir eternamente aquí. ¿Se dan cuenta? Y mucha gente en la iglesia está preocupada por lo temporal y no por lo eterno. El mismo apóstol Pablo le dice a los colosenses poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, dice. Mejor es construir tesoros en el cielo que en la tierra, porque en la tierra son temporales, ¿no? Puedes tener hoy el éxito de alcanzar $100,000 y al cabo de 2 días tal vez perderlo, ¿no? Los riesgos que tienen los inversionistas, ¿no? Invierten 100 para ganar 200 y de repente pierden porque no evaluaron bien o las cosas cambiaron, etc. Es temporal, pero lo eterno es eterno. Y nosotros somos parte de lo eterno. Amén. Entonces, cuarto, dice el Señor, si no termina la torre es blanco de burla. El discípulo que deja de seguir a Jesús será blanco de burla. Será blanco de burla. Y tal vez, hermano, la gente no se burle delante de ti, pero sí lo hace con otros a tus espaldas. ¿Y saben qué? Yo prefiero que se burlen en mi cara. Si tienen que burlarse de mí, yo prefiero que se burlen en mi cara. Porque que se burlen a mis espaldas, eso sí, a mí no me gusta. No me gustaría que se burlen a mis espaldas. Pero generalmente la burla es a nuestras espaldas. Es ahí en la murmuración, en el cuchilleo, en que cuando tú estás caminando por ahí se juntan 2 o 3 y te miran y están cuchillando y están burlándose. Mira ese cristianito, dice que va a la iglesia, pero míralo. Mírala. ¿Se dan cuenta? Por no evaluar. El Señor enseña aquí, o la exhortación del Señor está en que el que quiere seguirlo, el que quiere ser su discípulo y el que ya es su discípulo y tiene el compromiso de seguirlo para siempre, tiene que evaluar siempre el costo que eso va a demandar. Y esa es la exhortación del Señor, evaluación, evalúa, no tomes una decisión a la ligera. Porque el que nos llama a ser sus seguidores no es cualquiera, no es un ser humano,
es el Dios viviente, el Dios todopoderoso, el Salvador, el Rey y el Señor de tu vida. Amén. El segundo ejemplo habla de la guerra o del rey que enfrenta la batalla. Y miren aquí, acá hay otro principio que el Señor les va a enseñar. Y a lo cual los va a exhortar por medio de ello a que ellos piensen y tomen una decisión. Entonces el Señor dice, un rey antes de ir a la batalla va a evaluar si tiene los soldados suficientes y puede enfrentar al enemigo o si debe negociar la paz. ¿No? Y el Señor dice, ¿acaso el rey que tiene 10,000 hombres o 10,000 soldados va a evaluar si puede, si con ese batallón que tiene es más poderoso, más fuerte que el rey enemigo que viene con 20,000? Ahora, yo no me enfrentaría con un batallón de 20,000 teniendo 10,000 o 5,000 hombres. Por lógica, voy a perder. ¿Cierto? Entonces, un rey no toma una decisión a la ligera y dice, bueno, tengo 10,000 y porque soy el rey, voy a ganarle al otro rey que tiene 20,000. No hace eso. Piensa, medita, dice, no, no me alcanza. No voy a lograr, no voy a lograr la victoria. Entonces, tomo otra decisión. Voy a enviar una comisión y voy a proponer la paz. ¿Entiendes? Lo que está haciendo es cuidar. Está cuidando a sus hombres, está cuidando el no perder, el no arruinarse, para seguir manteniéndose en su reino y busca la paz. De esa manera continúa, ¿cierto? Ahí está, miren lo que el Señor nos enseña. Dice nuevamente, se sienta primero, se detiene a pensar para tomar una decisión que no lo perjudique. Luego delibera si la cantidad de soldados que tiene es bastante fuerte para enfrentar al otro que viene contra él con más soldados. Y tercero, o antes, dice, de enfrentarse para combatir, envía una delegación para negociar la paz. Eso quiere decir que sacrifica una cosa por la otra. Pero aquí se está sacrificando correctamente. Los cristianos, muchos que van a la iglesia, no sacrifican correctamente. En lugar de sacrificar cosas para poder tener tiempo con el Señor, para seguir siéndole fiel al Señor, para seguir siguiéndolo al Señor, para seguir siendo discípulo del Señor, no, sacrifican eso por las cosas de este mundo, por las cosas materiales, o las cosas que todavía les atrae, que les gusta, que no quieren renunciar. La televisión, el cine, o el fútbol, o el vóley, o lo que sea, que tiene dominio de su vida, que lo apasiona y que al sentirse apasionado por esas cosas, sacrifica lo que no debe sacrificar. Amén. ¿Se entendió? Entonces esto representa la necesidad de evaluar antes de entrar en el compromiso con Cristo. Seguir al Señor es un asunto de compromiso y es un asunto de compromiso permanente, para siempre, no momentáneo. Pero el compromiso lo va a poder asumir el que nace en el Señor, el que lo acepta a Él para que sea su Salvador y forme parte de su vida. Este compromiso no lo puede asumir y no lo va a poder tener ningún ser humano que no se una a Jesús. ¿Se entiende? Lo que va a tener es un compromiso religioso, pero no va a tener un compromiso con el Señor y el Salvador. Amén. No se trata de evitar ser discípulo, sino de serlo con plena conciencia. El discípulo debe estar dispuesto a sacrificar lo que sea para no dejar de seguir a Jesús. ¿Estás dispuesto a sacrificar lo que sea para no dejar de seguirlo a Él? ¿Estás dispuesto? Amén. Dispuesto a dejar lo que sea que el Señor te pida, que lo dejes. Ahí tendremos que aplicar la exhortación, tendremos que sentarnos, tendremos que orar
y tendríamos que pensar y evaluar para tomar una decisión verdadera, no una impulsiva, no una emocional, como Pedro, ¿no? Señor, contigo hasta la muerte. Y cuando fueron a tomar preso al Señor, a prenderlo, lo negó 3 veces. El único que estuvo en la crucifixión de los 12 fue Juan, el apóstol Juan. Fue el único. Todos los demás desaparecieron. Fue el único. Ahí está en los evangelios. Y de las mujeres, María y María. Y Juan al lado de ellas. Fue el único. ¿Se dan cuenta? Juan. A escondidas, pero no estuvo en la crucifixión. Juan estuvo en la crucifixión. Ahí lo dicen los evangelios, revísenlo. Ahí estaba. Fue el único que estuvo ahí. Fue el único. Fue el único. Todos los demás ya no estuvieron. Y Tomás, incrédulo, dijo, no, si no lo veo no voy a creer. ¿Se entiende? Entonces, no se trata de evitar ser discípulo, sino de serlo con plena conciencia. El discípulo debe estar dispuesto a sacrificar lo que sea para no dejar de seguirlo al Señor. Entonces, ¿a qué les exhorta y por qué? ¿A qué les exhorta y por qué el Señor a esta grandes multitud? Primero, les exhorta a que antes de tomar la decisión de seguirlo como sus discípulos, deben evaluar las implicancias y el costo que demanda ser su discípulo. Cuando el Señor te ponga una condición y te dice por qué la pone, no tomes la decisión apresurada. Medítala, piensa, medítala, asúmela y decide. Porque en el momento que la decides, ya no hay marcha atrás. No debe haber marcha atrás. ¿Se entiende? No hay marcha atrás si te llama al ministerio. Los dones y el ministerio son irrevocables. Sí, son irrevocables. Siempre van a estar. Dios no los va a quitar. Pero muchos dan marcha atrás. ¿Se entiende? ¿Ok? Segundo, evaluar que la decisión de seguirlo como su discípulo es tomar la decisión de hacer frente a todo lo que implica y al costo de ser su discípulo. Eso es lo que Jesús enseña en la segunda parábola. Tercero, evaluar que hay un costo y hay una prioridad para que el que siga a Jesús se mantenga. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Evaluar que hay un costo y hay una prioridad para que el que siga a Jesús permanezca. Siga siguiéndolo. No deje de seguirlo. ¿Por qué Jesús los exhorta a evaluar esta decisión de seguirlo y de ser un discípulo? Basado en las parábolas, nada más. Sale todo esto, miren. Uno, Jesús nos llama a seguirlo sin reservas. El que quiera seguirlo tiene que estar dispuesto a hacerlo sin reservas. Sin reservas. Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Segundo, ser discípulo requiere entrega total, no solo entusiasmo inicial. Por eso Jesús los estaba exhortando con esto. Porque sabía Jesús que las condiciones y las demandas que ellos estaban escuchando eran para ellos muy difíciles. Y tal vez para muchos de ellos imposible. Pero el Señor les dice, si ustedes quieren seguirme verdaderamente, quieren ser mis discípulos, evalúen estas condiciones. ¿Por qué? Porque si me van a seguir y van a ser mis discípulos, no van a tomar una decisión momentánea, ni apresurada, ni a la locada, ¿no? Ni efusiva o no,
como lo hizo Pedro, ¿no? Que Pedro en todo momento salía, no, Señor, y esto, y el otro, no. Era impulsivo Pedro. Luego ya el Señor fue formando su carácter y vemos a un Pedro diferente en el libro de los Hechos. Pero no quiere el Señor decisiones así. Jesús no busca seguidores emocionales, sino comprometidos. Quiere compromiso, quiere fidelidad. ¿Se entiende? Y muchos, como decía hace un momento, comienzan con entusiasmo, pero abandonan cuando enfrentan dificultades, cuando enfrentan problemas. Ahí lo abandonan muchos. Y otros, cuando están en problemas, intentan seguirlo, pero cuando los problemas se solucionan, vuelven a lo que eran, infieles. Dejan de seguirlo, dejan de permanecer, dejan de tener compromiso con él. Pero mientras buscan que el Señor arregle sus vidas, sus problemas, les provea sus necesidades, establecen un cierto compromiso, pero no están estableciendo un compromiso con el Señor, están haciendo un compromiso con lo que Él va a hacer y lo que van a recibir cuando lo hagan. Pero no es el tipo de compromiso que quiere el Señor. Hermanos, la fe auténtica implica sacrificio, perseverancia y prioridad absoluta en el Señor. Eso implica la fe genuina, la auténtica, la que tienen los verdaderos discípulos. Por último, la siguiente condición la tenemos ahí mismo, dice el verso 33. Así pues, cualquiera de ustedes que renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo, ¿no? La siguiente condición que el Señor les pone, después de exhortarlos, después de animarlos a que evalúen, dicen, ok, ahora escuchen esta condición más. Si me quiere alguno de ustedes seguir y ser mi discípulo. Entonces, ahí en el verso 33, el Señor responde a esta pregunta: ¿quién no puede ser su discípulo? ¿Quién no puede ser su discípulo? Y el Señor dice: el que no renuncia a todas sus posesiones. El que no renuncie a todas sus posesiones. Se lo dijo a un joven rico, le dijo: dale todo lo que tienes a los pobres y sígueme. Dijo: no, Señor, no, Señor. Quería seguirlo, pero cuando escuchó la condición, dijo: no, ¿qué? No. Todo mi dinero, todo lo que he forjado, todo lo que me ha costado, todo el sacrificio que he hecho para hacer mi riqueza, y ahora me dice que se la dé a los pobres. No, de ninguna manera. Mira, te quiero seguir, pero esa condición no me permite. ¿Quién sí puede ser su discípulo? El que renuncia a todas sus posesiones. Entonces, la condición para seguir y ser su discípulo es renunciar a todas las posesiones que tengas. Ahora, ¿qué significa renuncia acá? En lo que Jesús está hablando como condición. Renuncia literalmente significa decir adiós, o sea, decir bye, ¿no? Decir bye por salida o por abandono. Figurativamente significa renunciar. Ahora, ¿qué quiere decir este significado en el griego? Significa que tienes que estar dispuesto a dejar todo lo que tienes en la palma de la mano abierta de Dios. Y si Dios lo quiere, Él lo puede tomar. ¿Se entiende? Es en ponerlo todo en sus manos. Todo lo que posees, ponerlo en sus manos. Y si Él lo quiere tomar, lo toma. ¿Se entiende? ¿Okay? Significa tener la voluntad de dejarlo ir si es necesario para seguir a Cristo. Ahora, evidentemente, eso también tiene que ir acompañado de entender que hay un llamado específico para cada uno, que no todos tenemos el mismo llamado y no a todos se nos va a exigir lo mismo, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, no se trata de vender tus posesiones, aunque yo siempre digo, a menos que Dios te diga que la vendas, porque Él tiene un propósito en su reino. Y si es tu Señor y es tu Maestro, y soy su discípulo, tengo que obedecer. Amén. No se trata de vender todo, sino de poner a Cristo por encima de todas las posesiones.
Eso es lo que el Señor está diciendo. Mira, si tú quieres seguirme, si tú quieres ser mi discípulo, tienes que aceptar voluntariamente que todo lo que tienes pasa a segundo plano. Todas las posesiones que tienes no van a ser más importantes que tu Señor. Tu Señor tiene que tener la prioridad en cuanto a la importancia en tu vida y en tu corazón. Y si Él quiere tomar algo de lo que tienes, tú tienes que dejarlo ir. Tú tienes que dejarlo ir. Posesiones es lo que materialmente tenemos o hemos alcanzado en la vida, como propiedades, casas, carro, dinero, joyas, profesiones, negocios, etc. Entonces, Jesús a sus discípulos que están dispuestos a renunciar a todas sus posesiones, están dispuestos a renunciar. Cuando el Señor quiera, lo puede tomar. Entonces, viene y le dice a su discípula Melina, quiero tu casa para que se haga una reunión de mujeres. Señor, es tuyo, tómalo. Ya no es mío, ya no me pertenece. O el Señor pone en tu corazón destinar una ofrenda económica a una de sus obras, cualquiera que Él quiera. Porque quiere bendecir, quiere proveer y quiere usarte porque eres su discípulo. Señor, mi dinero no es mi dinero, es tuyo, Señor. Tómalo cuando tú quieras. Eso es lo que está diciendo el Señor, que tienes que estar dispuesto a dejar ir. No hay opción de decir, Señor, pero esto me costó trabajo, esto me costó mi esfuerzo, esto me costó mi sacrificio. No. Si no estás dispuesto a renunciar, no puedes seguirlo y ser su discípulo. ¿Se entiende? Sí, pero acá está hablando de posesiones. Ya se enfocó el Señor en lo material. ¿Por qué se enfocó el Señor en lo material y les habla a esta grande multitud? Porque, hermanos, es difícil. Es difícil. Es difícil soltar de tu dinero para darlo a otro o para sembrarlo en algo que se requiere en la obra del Señor. No es fácil. No es fácil. Ok, ahora terminemos. Concluyamos esto con lo que el Señor está enseñando como condición, renunciar a todas las posesiones. Entonces, para seguirlo a Él, la condición es estar dispuesto a poner en la mano de Dios todo lo que tenemos materialmente para que Él decida tomarlo y usarlo cuando Él quiera. Tu casa, tu carro, propiedades que tengas, todo ponlo en la mano del Señor, suéltalo. Suéltalo, ya no es tuyo, es de Él. Amén. Segunda conclusión, también es estar dispuesto a poner a Jesús por encima de todas las cosas materiales que tenemos. ¿No? Hay gente que ama más a lo material que al Señor. Lo material no debe desplazar al Señor del primer lugar que Él debe tener en nuestra vida. Más importante que lo material en nuestra vida debe ser el Señor Jesucristo. Y también, si es necesario, voluntariamente, dejar ir o abandonar cualquier cosa material que tengamos que nos impide seguirlo permanentemente a Él. Amén. Que nos impida seguirlo permanentemente a Él. Entonces, mis amados hermanos, seguirlo al Señor requiere de una decisión genuina, verdadera, comprometida, fiel y permanente. Si no estamos en esa realidad, tenemos que sentarnos a evaluar qué está pasando en nuestra vida. Y si tenemos que corregir, corrijamos, hermanos. Porque si no estamos en la realidad de lo que debemos estar, el propósito de Dios no se va a cumplir en nosotros. Amén. Y estaríamos viviendo simplemente por vivir, pero no por el propósito. Esa es la realidad de nuestra existencia. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias
por tu palabra, que es verdad, la dejamos en el corazón, Señor, de todos nosotros, pidiéndote, mi Dios, que tu Espíritu, Padre, la siga revelando en nuestros corazones, la siga revelando en nuestro espíritu, y que podamos seguir, Señor, recibiendo el entendimiento y seguir pensando y meditando en ella, porque hoy, Señor, estamos también renovando nuestro compromiso de seguirte y de ser tus discípulos hasta el final de nuestros días. Tenemos una meta y la queremos alcanzar, Señor, con la ayuda de tu Espíritu, con la ayuda de tu palabra y con la ayuda de tu poder. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Denle un aplauso al Señor.